Estimados colegas, soy Virginia Medina Ávila, académica investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y presento el siguiente tema: criminalización del aborto en la esfera pública digital, el caso de Twitter. El objetivo de esta ponencia es mostrar cómo se contraponen los discursos de odio en torno al aborto desde la perspectiva política y católica por parte de los seguidores de los 10 noticiarios más populares en Twitter, quienes siguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los agregados a la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues como planteó Marcela Lagarde, la sexualidad permea las relaciones sociales, la economía, las creencias, las instituciones y la política. El 7 de septiembre de 2021, con 10 votos a favor y una abstención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en el territorio nacional mexicano. La noticia fue dada a conocer a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también ocupó una gran parte de la atención dentro de las redes sociales electrónicas. Al darse a conocer la noticia en los 10 noticiarios más populares de México en Twitter, este espacio virtual sirvió como plataforma para hacer emerger los discursos de odio. Valiéndose del uso de la red, organizaciones como la Conferencia del Episcopado Mexicano, organismo colegial de los obispos mexicanos y personalidades públicas desencadenaron una ola de críticas dentro del espacio virtual. En México, un país en el que hasta 2019 existían 80.6 millones de usuarios con acceso a Internet, cuya proporción es de 76.6% en zonas urbanas contra 47.7% en las zonas rurales, existen leyes encargadas de velar por la igualdad de la población, como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Sin embargo, dichas regulaciones no se extienden al ámbito de lo digital. De esta manera, redes sociales electrónicas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter emplean el derecho a la libertad de expresión sin lineamientos que impidan la segregación, discriminación o la incitación a agresiones hacia grupos específicos. La declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue dada a conocer por los 10 noticiarios más populares de esta red social, tanto como por la Conferencia del Episcopado Mexicano, dando paso a la participación de los usuarios que decidieron expresar libremente sus posturas en torno al tema y a la formación de discursos explícitos de odio en contra de la decisión, pero también en contra de las personas que la apoyan, especialmente de las mujeres. Con el objetivo de mostrar la contraposición de los discursos político y católico en torno al aborto y las posibles consecuencias que de ello deriva, esta investigación parte de la pregunta: ¿cómo se reflejan las creencias religiosas con relación a las decisiones políticas en torno a la salud reproductiva de la mujer y cuáles son las posibles consecuencias de estas en su ejercicio? Bajo la hipótesis de que, al no contar con una regulación, Twitter, dadas sus características, es una potencial herramienta para difundir de manera eficaz e inmediata expresiones discriminatorias que se transforman en discursos de odio en contra de grupos vulnerables, en este caso las mujeres, fomentando de manera deliberada los ataques en contra de sus derechos reproductivos. Se optó por realizar el análisis dentro de la red social electrónica Twitter, debido a que fue el primer medio que dio a conocer la noticia del caso de estudio. Asimismo, permite contrastar los comentarios, la difusión de estos en el tiempo clave de la transmisión de la información en un flujo que va del emisor principal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emisor secundario, instituciones y noticiarios, que se transforma, a su vez, en distribuidor de la información para el público en general. Una vez decidido el espacio virtual por analizar, se recurrió a la página estadística Storybaker, que lanza de manera periódica las estadísticas sobre los medios con mayor difusión en la esfera pública digital para determinar cuáles son los noticiarios más populares dentro de Twitter, dando como resultado la selección de 10 medios distintos en orden de prelación. Aristegui Noticias, 8.9 millones de seguidores. López Dóriga, 7.8. El Universal, 6.1. Milenio, 5 millones. Reforma, 3.3.
Noticieros Televisa, 3.2 millones. La Jornada, 2.6 millones. Excelsior, 2.1. Latinus, 509.800. El Heraldo de México, 319.800. Tras establecer los noticiarios por analizar, se realizó la búsqueda de las redes sociales de las instituciones religiosas mexicanas con mayor alcance en Twitter. Fue así que se optó por examinar la postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con 47.501 seguidores, pese a contar con apenas el 14% de los seguidores del noticiario con menor popularidad dentro de la lista definida. Es la institución que presenta las posturas de los altos mandos de la Iglesia Católica Mexicana. A partir de un método cualitativo de análisis de contenido, se estableció como momento analítico el instante desde el cual se dio a conocer la noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Twitter, hasta una hora después de su publicación, puesto que los primeros minutos son fundamentales para conocer la impresión inmediata de quienes son tocados por una publicación. En tanto, el análisis de las opiniones de los seguidores de los 10 noticiarios elegidos se concentró en ese periodo de tiempo y una revisión a 3 días de la publicación, el seguimiento de las publicaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue progresivo desde la publicación y hasta 72 horas después como punto de referencia y contraste. Para la realización precisa del seguimiento se construyeron 4 instrumentos. El primero de ellos cuenta con 10 categorías descriptivas para conocer el medio noticioso del análisis, la forma en que dio a conocer la noticia y las repercusiones que ésta suscitó. Instrumento 1. Las categorías empleadas fueron: 1. Número de seguidores. 2. Hora de la publicación. 3. Título del tweet publicado. 4. Número de retweets, una hora después de la publicación. 5. Número de citas hechas del tweet a una hora de su publicación. 6. Número de me gusta del tweet a una hora de su publicación. 7. Número de respuestas de primera línea generadas una hora después. 8. Número de respuestas a las respuestas de primera línea una hora después. 9. Hashtags empleados por el noticiario para dar a conocer la publicación. 10. Características de seguimiento de la publicación por parte del medio antes y después de la publicación. El segundo instrumento se centró en cuantificar el número de comentarios a favor, en contra y con postura neutral o no relacionada con la noticia. De esta se desprendió el tercer instrumento. Instrumento 3, en el cual se realizó el conteo de las palabras más repetidas por los usuarios para describir su postura frente a la noticia. Este se dividió en 2 partes. 1. Posturas en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. 2. Posturas a favor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. El cuarto y último instrumento fungió para recopilar las posturas de la Suprema Corte de Justicia y el de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por lo cual cuenta con las siguientes categorías. 1. Número de seguidores. 2. Número de publicaciones realizadas sobre el tema desde el 7 de septiembre hasta el 10 de septiembre de 2021. 3. Principales palabras para describir la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Con la ayuda de estos instrumentos fue posible construir un panorama amplio del discurso de odio en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al mismo tiempo fue posible encontrar el subtexto de los usuarios en relación con este tema, la criminalización de las mujeres que deciden tomar el aborto como opción. El noticiario que generó una mayor cantidad de interacciones fue El Universal, con 5.613 interacciones, seguido de Aristegui Noticias, 630, Reforma, 520, López Dóriga, 328 y Latinus, 214. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a contar únicamente con 8.4% del porcentaje de seguidores del noticiero más popular en Twitter, Aristegui Noticias, generó 15.6 veces el número de interacciones de este último en el mismo lapso temporal, mientras que la Conferencia del Episcopado Mexicano no contó con interacciones.
En torno a las opiniones dentro de los 10 noticiarios analizados, de manera generalizada, los comentarios negativos o en contra de la no criminalización del aborto superan en gran medida a los comentarios favorables o posturas de apoyo, como se muestra en la gráfica 1. Postura de los usuarios frente a la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en territorio nacional mexicano, pues de la totalidad de las opiniones publicadas suman un 26.26% a favor, 40.9% en contra y 32.82% neutrales o no relacionados de manera directa con el tema principal, porcentajes que muestran, en un primer momento, el rechazo de la mayoría de los usuarios hacia el tema en cuestión. Mientras que los comentarios en contra generaron 17 categorías de repetición de palabras en el discurso, los comentarios a favor solamente se concentraron en 12 palabras repetidas de manera constante por los usuarios. Dentro de los 40.9 puntos porcentuales en contra, se pueden distinguir 6 acepciones que concentran 74% de las opiniones, como se muestra en la gráfica 2, principales acepciones de la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el territorio nacional mexicano. Las alusiones al crimen, asesinato, el fracaso del gobierno, decisión lamentable y costosa para el erario público y desencadenante de castigo divino debido a su naturaleza de blasfemia, fueron las más repetidas por quienes se manifestaron en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que el empleo de imágenes para dar énfasis de los comentarios negativos se utilizó prioritariamente en 2 acepciones específicas. Las mujeres que abortan son como animales y la histerectomía como opción en lugar del aborto. Asimismo, el 80% de los ataques referidos mediante las designaciones mostradas en la gráfica 2 se concentraron en las mujeres, mientras que el 8% designa al gobierno, el 7% a los magistrados encargados de la decisión y el 5% restante a la sociedad que los apoya. Por otra parte, los comentarios que mezclan algunas de las posturas presentadas en la gráfica 2 con el discurso de la vida como prioridad ascienden a 47%, en tanto aquellas que incorporan un componente religioso, sea en imagen o con palabras específicas como castigo divino, en contra de la voluntad de Dios, en contra de Cristo, etc., alcanzan un 60%. En contraposición, los que se mostraron a favor presentaron una postura menos activa en cuanto a las reacciones y respuestas a sus opositores, limitándose a publicar corazones verdes como alusión al movimiento de apoyo de la moción o comentarios favorables hacia la nota, como se puede ver en la gráfica 3, resumen de las posturas a favor de acuerdo con el medio informativo. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la actualidad cuenta con 716.675 seguidores, el primer tuit con la noticia de la resolución apareció a las 15:01 horas del 7 de septiembre y consistió en un retweet tomado de la cuenta del propio Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se anuncia la decisión de la Corte de no perseguir a las mujeres o personas gestantes que decidan recurrir al aborto durante el tiempo propicio para su realización sin riesgo, acompañado del siguiente texto. Día histórico para todas las mujeres, sobre todo para las más vulnerables. Se termina de tajo con la injusticia criminalización de la mujer. Nunca más una mujer en prisión por ejercer sus derechos. Un abrazo a todas las que con su lucha de años han hecho esto posible. El tuit de la Suprema Corte produjo 9.878 interacciones, seguido por 9 tweets más en los 3 días posteriores, en los que se dio continuidad a la información, además de presentar videos y explicaciones por parte del ministro titular. En el caso de Conferencia del Episcopado Mexicano, el primer tuit después de que se conociera la noticia ocurrió a las 15:51 horas con el hashtag especialistas. El texto no hacía alusión directa a la decisión como se muestra a continuación. Especialistas, Dios
nos inspire y ayude a seguir ofreciendo al mundo las verdades sapienciales más profundas. Sin ella, lo único que queda son ideologías desencarnadas que incluso pueden traducirse en visiones meramente positivistas del derecho. El tuit de conferencia del Episcopado Mexicano generó únicamente 75 interacciones. En los 3 días posteriores publicaron 8 tweets más y anclaron uno referente al tema en la portada de la página, como se observa en la siguiente imagen. Además, compartieron las posturas en contra de la decisión emitida por instituciones como Vatican News, es un servicio que ofrece el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Vatican News 2021. Mientras que en el discurso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentró en la disminución del riesgo ante un aborto clandestino, el derecho de la mujer o persona gestante a decidir, la Conferencia del Episcopado Mexicano se decantó por el derecho a la vida y la protección del no nacido como creación de Dios. Pese a la escasa difusión del tuit del SEM y su reducido número de interacciones, las palabras del discurso de dicha institución sí fueron replicadas en las respuestas generales por la publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde 57% de las participaciones estuvieron en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El discurso generado en los comentarios referidos por el 57% de los usuarios se construyó principalmente con las acepciones de licencia para matar, mujeres asesinas, violación de los derechos humanos, violación a los derechos divinos, que concentran más del 60% de las opiniones emitidas. Aunque la gráfica 5 contiene las principales acepciones, existen otras que permanecen presentes y que coinciden con las expresadas por los seguidores de los 10 noticiarios más populares, entre ellas, las mujeres que abortan son como animales, la decisión es un fracaso del gobierno y la histerectomía como opción al aborto. A diferencia de los porcentajes de los noticiarios más populares en Twitter, el discurso que se gesta en la red social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación centra sus ataques en los magistrados que tomaron la decisión con un 46% de los ataques, 41% siguen siendo en contra de las mujeres, 7% contra el gobierno federal y 6% ataca a la sociedad que apoya la decisión. Aunque en esta presentación se han omitido las palabras altisonantes, englobándolas como parte de algunas de las acepciones presentadas en las gráficas, lo cierto es que el discurso de odio fabricado en el Twitter de las 10 noticiarios más populares de México en esa red social y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concentran una gran cantidad de insultos para referirse sobre todo a las mujeres y a los magistrados de la Suprema Corte. Asimismo, subyacen comentarios xenófobos, machistas y racistas en torno a temas derivados de las publicaciones principales. Debido a ello, para poder realizar una discusión propia de los resultados presentados, esta sección se dividirá en 3 espacios, cada uno correspondiente a un tópico principal surgido durante el análisis de la información. Los comentarios generales empleados para describir a las mujeres no solo incitan a la discriminación y a la violencia, sino que fomentan la naturalización de estereotipos negativos que confrontan los avances en materia de derecho de igualdad de género, puesto que las opiniones desfavorables hacia la decisión de la Corte manifiestan 3 ideas preponderantes en torno a la figura de la mujer en México. La mujer es la responsable de los hijos. La mujer tiene la obligación de transformarse en madre. La maternidad se encuentra por encima del derecho reproductivo. Resulta también preocupante que un porcentaje de más del 50% de los comentarios agresivos en torno a la salud reproductiva de las mujeres y personas gestantes se realizaron por parte de la propia comunidad femenina, con adjetivos como asesinas, irresponsables o libertinas, además de asociarlo de forma directa
con las repercusiones en materia religiosa. Otra generalización realizada en torno a la figura de la mujer con relación al tema del análisis es la percepción de la decisión de la Corte no como una alternativa, sino como una imposición y disposición que violenta la posibilidad de desarrollo de la maternidad. Por otra parte, los comentarios que se gestan se encargan de incriminar no solo a las mujeres hipotéticas que optan por la interrupción del embarazo, también a aquellas que festejan la decisión de la Corte o incluso a quienes no conciben la maternidad como un tema prioritario en sus planes de vida. En la actualidad, se ha vuelto cada vez más sencillo ser partícipe de las esferas públicas digitales que se abren a nosotros como una vía alternativa para conocer y debatir los temas de interés, pero también para emitir una opinión sobre ellos. Al mismo tiempo que se democratizan esos espacios, las críticas en contra de ellos y la preocupación que desata la posibilidad de que fomenten o divulguen los discursos de odio se torna cada vez más preeminente. El hecho de que este tema haya desatado más de 17,000 interacciones en tan solo una hora ayuda a comprender que efectivamente Twitter permite la participación de personas que de forma cotidiana no tienen acceso a la expresión de su opinión de forma abierta. De ahí resulta imperativo entender cuál es el contexto en el que se mueven estos individuos para saber cómo contrarrestar los factores que llevan a la construcción de una opinión individual que más que expresión busca menoscabar las posibilidades jurídicas y sociales del otro. Y sobre todo, comenzar la implementación de programas desde la educación básica que no solo le permitan a la mujer contar con más y mejores opciones como parte de su vida reproductiva e incluyan a los hombres como individuos que deben hacerse responsables de su sexualidad y salud reproductiva. Muchas gracias.